Saliendo de Roma por la vía Ardeatina, a unos 800 metros de la Puerta de San Sebastián en la muralla aureliana, la vía Ardeatina es una pequeña ramal de la vía Apia, hay una iglesia que se llama la iglesia del Quo Vadis. Viene a colación esta iglesia porque en ese sitio, según San Ambrosio, y la tradición cristiana lo ha recogido, fue el sitio donde San Pedro, que huía de Roma con la persecución de Nerón, se dio la vuelta para morir con los demás cristianos, para ser el pastor de sus ovejas, porque allí se le apareció Cristo con una cruz, y él le preguntó: Quo vadis, Domine, ¿a dónde vas, Señor? Y Cristo le respondió: voy a morir por segunda vez, ¿no? Al darse cuenta de esto, esta aparición, pues San Pedro volvió a Roma y murió, como sabemos, crucificado, al revés, por no ser semejante al Señor. Bueno, pues esta tradición, citada por San Ambrosio, fue la que dio lugar a una novela muy importante del siglo XIX de un autor polaco, de nombre casi impronunciable, Sienkiewicz, que fue premio Nobel en el año 1905, uno de los primeros premios Nobel polacos, ha habido 5 de literatura. Y esta novela, bueno, es mucho más grande, esta es la primera parte y además con letra pequeñita, fue la novela que prácticamente le catapultó hacia el premio Nobel, porque fue una novela traducida a muchísimos idiomas y muy interesante sobre esa persecución de Nerón y sobre este hecho que acabo de relatar. Quo Vadis se escribió el año 1896, un poco antes de que le dieran el premio Nobel, aunque Sienkiewicz se había hecho muy famoso, sobre todo en Polonia, con una trilogía sobre la historia de Polonia, defendiéndose de las invasiones tanto alemanas como rusas, que ha sido prácticamente toda la historia de Polonia. Y esas 3 novelas son muy importantes para los polacos y aquí son menos conocidas. De todas formas, esta fue la novela que le puso en el mapa internacional. Y lo mismo llegó a Hollywood, y Hollywood desde sus primeros tiempos le pareció un tema muy interesante y ya hizo 2 películas en el cine mudo, bueno, una de ellas, o ambas mejor dicho, con directores italianos que realmente fueron rodadas en Italia y tuvieron un éxito también en Europa, y la tercera, esta que vamos a ver hoy, es la gran película, la que se convirtió en el gran mito, la que todo el mundo conoce y la que desgraciadamente muchos de nuestros alumnos actuales pues no han visto, porque el otro día en una clase preguntando quién había visto Quo Vadis, en tercero de carrera la mayoría de la gente me dijo que no la había visto. Es una pena porque realmente esto es una película súper histórica. ¿Por qué? Porque refleja muchas cosas. Primero, es la primera vez que se hace una película fuera de Hollywood de este presupuesto espectacular. Es la primera vez que se rueda en Cinecittà, en Roma, y además una película en color por parte de Hollywood. Es la primera vez que se hace una película de romanos de esta magnitud, y de hecho sigue siendo el emblema de las famosas películas de romanos. Es el último proyecto de Louis B. Mayer, el gran productor de la Metro y que fue uno de los grandes creadores de Hollywood y que se retiró justo después de esta película. Es asimismo una película que está hecha después de la Segunda Guerra Mundial y contiene un gran mensaje de lo que Estados Unidos quería ser y de lo que en ese momento era, como veremos. Es el gran canto al cristianismo, a los primeros cristianos, a las personas que estaban en las catacumbas, etcétera, etcétera, reflejando por primera vez en el cine potentemente, ya digo que ha habido versiones anteriores, lo que era la persecución de los cristianos. Y encima es la creación del gran mito de Nerón, con esa interpretación increíble de Peter Ustinov. Con lo cual es una película histórica en todos los sentidos, porque fue una de esas películas que se esperaba mucho de ella y que encima tuvo el éxito más o menos esperado, no tanto en taquilla, aunque fue la segunda película que más dinero hizo para la Metro durante todos los años 50, pero no tuvo el éxito que tendrían después Ben-Hur o Los 10 Mandamientos, otras películas que de alguna manera no existirían si no es por Quo Vadis, porque el éxito de Quo Vadis fue lo que animó después a la Metro a hacer Ben-Hur y no digamos nada todas las demás que vinieron después como Cleopatra, etcétera. Bien, vamos por partes entonces. La génesis de la película fue una génesis un tanto complicada, porque ya se tuvo idea de hacerse, compraron los derechos, la Metro compró los derechos a la familia Sienkiewicz en los años 30, se pensaba hacer a finales de los 30, se pensó incluso en Robert Taylor para hacer de Marco Vinicio, pero
no era momento para gastar, estábamos al final de la crisis, empezó la Segunda Guerra Mundial, el presupuesto era demasiado elevado, se tuvo que esperar a que terminara la guerra y justo después de terminar la guerra es cuando se retoma otra vez el proyecto. En el momento en que se retoma el proyecto, Louis B. Mayer piensa en qué director le dirija y el nuevo genio de la Metro, Shari, que era el que le sustituirá y que estaban un poco enfrentados, jefe de producción en ese momento, piensa en John Huston, que acaban de contratarlo de la Warner, y siempre que se contrataba a otro de otro estudio se le daba siempre para empezar una película impresionante, y en este caso ya estaba hecho el guión, ya estaba hecho todo para Quo Vadis y se pensó en John Huston. Yo creo que afortunadamente para la película John Huston renunció al saber que Gregory Peck no la podía hacer y al final se impuso el criterio de Louis B. Mayer de poner a un director que es Melvin LeRoy, que es un director muy afín al estudio, que había sido productor antes y por lo tanto sabía manejar muy bien los altos presupuestos, que nunca tuvo problemas en ningún rodaje. Pensemos en Cleopatra unos años después, que fue el caos total en el rodaje, pese a ser Mankiewicz, y la cantidad de problemas que surgieron en ese rodaje de grandes dimensiones. En cambio, Melvin LeRoy tuvo todo el rodaje absolutamente pacífico, sabía tratar a los actores, sabía tratar al dinero, sabía tratar a los productores. Era un personaje de estos que siempre se llama buen artesano, que nunca se le han puesto en título de autor, pero que sin embargo tiene una carrera dilatada muy interesante en el mundo mismo del cine de negro, el cine de gángsters. Hampa Dorada, que es una de las películas más emblemáticas del género. En los años 50 hizo una versión de Mujercitas. Es una personalidad muy interesante porque tiene una carrera muy larga, muy dilatada y al mismo tiempo muy variada. Bueno, pues Melvin LeRoy nunca fue ni siquiera nominado por esta película. Le dieron algunos premios por otras, pero en general no ha sido un director muy bien tratado como autor por toda la crítica y por Hollywood mismo. Sin embargo, un autor muy eficaz, como veremos, porque toda la película es francamente pura eficacia para crear un auténtico blockbuster, o lo que llaman los norteamericanos epic film, ¿no? Film épico. Bueno, pues Melvin LeRoy se hace con el proyecto, vuelve a contratar para el papel de Marco Vinicio a Robert Taylor. Él intentaba buscar a una actriz que fuera totalmente desconocida y con apariencia muy virginal para hacer el papel de Alicia. Intentó meter a Audrey Hepburn, que era desconocidísima en ese momento, pero a la productora no le pareció porque no la conocía nadie. Bueno, total, que al final el papel fue a parar a Deborah Kerr, pero todo lo demás lo fue buscando él con muchísimo entusiasmo y con muchísimos detalles. Bien, esa es la cuestión fundamental. Se buscó, yo creo que es fundamental, el tema de ir a Roma a rodar. De hecho, el rodaje en Roma creo que es parte del encanto de la película. Los fondos son todos la Vía Apia, es la Roma real, de tal modo hay cantidad de fotos del rodaje muy interesantes de cómo se intentaban hacer las estatuas estilo romano, de cómo se intentaba buscar el vestuario estilo romano, de fotos de rodaje, de cómo aparecen en el avión, por ejemplo, el mismísimo Robert Taylor con su mujer Barbara Stanwyck, o luego en el Coliseo, etcétera, etcétera, etcétera. El ambiente de rodar en otro sitio y que ese sitio fuera Roma fue espectacular. Es más, le dio la oportunidad a Melvin LeRoy, o LeRoy como dicen allí, y un montón de gente del rodaje de ir a ver al Papa. Estuvieron varias veces y Pío XII bendijo el guión. Es uno de los pocos guiones en la historia del cine bendecidos por un Papa. Es más, en la primera entrevista que tuvo con Melvin LeRoy, Pío XII se fijó en que llevaba una medalla que se le había regalado, por cierto, Frank Sinatra a Melvin LeRoy, que por un lado tenía la famosa estrella de David y por el otro lado un San Cristóbal. Y le preguntó Pío XII a Melvin, ¿es usted católico? Y le dijo él, no, soy judío. Y Pío XII, y él se quedó muy impresionado por esa frase, dijo, bueno, somos casi hermanos. Bueno, pues esa frase que tiene que ver mucho también con la propia película, porque deja muy bien el mundo judío, pero al propio tiempo es una exaltación del cristianismo espectacular. Película cristiana rodada además por un director judío. Bien, pues ese es Melvin LeRoy, y para los papeles principales, pues el casting él escogió a la mayoría, otros fueron escogidos por el propio director de casting, pero realmente es impresionante el acierto para los dos personajes que fueron nominados al Oscar y que no son en este caso los dos personajes protagonistas. Es el papel de Nerón, Peter Ustinov, y en el papel de Petronio, Leo Green. El papel de Nerón es
el centro de la película gracias a Peter Ustinov. Se convierte en el corazón total de toda la película de una manera espectacular, porque es un Nerón, es muy bien trazado, un personaje tremendamente interesante en toda la historia del cine, mejor todavía que el de Charles Laughton cuando hizo de Nerón allá por los años 30, y por lo tanto es un personaje que en sí mismo cobra vida y que llena toda la película. Peter Ustinov tenía unas ganas inmensas de hacer este papel, pero sin embargo le consideraban demasiado joven. Entonces él, que es un tío muy culto, no solamente muy culto, sino muy universitario, nadie sabe que fue rector de la Universidad de Dundee y luego gran canciller de la Universidad de Durham, aquí en España sería Durham, ¿no? Durham, esa universidad antiquísima que se parece a Oxford y Cambridge en su manera de funcionar, en colleges, etc. Eso era un hombre cultísimo, y entonces les escribió una carta diciendo, mire, si esperan un año, porque en ese momento tenía 29 a punto de tener 30, si esperan un año tendré exactamente la edad con la que murió Nerón, que eran 31. Y la contestación siempre ha sido tenida como una de las contestaciones más tontas de la historia del cine, porque dice, después de una investigación histórica hemos de reconocer que usted tenía razón. Esa investigación histórica no se sabe lo que es, porque vamos, basta con consultar una enciclopedia. Bueno, el caso es que le dieron el papel a Peter Ustinov, que era más joven que todo el resto del reparto. Era incluso más joven, unos meses más joven, que Deborah Kerr, la protagonista. Pues Peter Ustinov llena la película, o sea, su actuación es impresionante, las mejores escenas son suyas, desde la primera que le vemos ahí hablando sobre si la palabra omnívoro es la adecuada para una canción que está haciendo y le pregunta a Séneca y a Petronio, hasta su magnífica actuación que no quiere salir, en plan niño mimado y diciendo ¿quién me divierte a mí? Cuando llegan las tropas y se produce la gran entrada triunfal de Marco Vinicio en Roma, hasta ese momento increíble de las lagrimitas, ¿no? Una lágrima por Petronio y otra por mí, con el famoso frasquito, hasta la propia muerte de Nerón, que es absolutamente increíble la cara de Peter Ustinov. Por cierto, en esa escena hay una pequeña broma de Mervyn LeRoy con respecto a sí mismo, un pequeño guiño, porque en Lampa Dorada, la película que le puso en el mapa cinematográfico mundial, Rico, el protagonista, dice en la última escena, y esta es pues el final de Rico, y le hace decir exactamente lo mismo a Nerón cuando se va a suicidar, no puede, le tiene que ayudar una esclava que fue amante suya, le clava el dedo y es el final de Nerón. Bueno, pues aparte de todo esto, Peter Ustinov realmente es un hombre de una humanidad y de un humanismo gigante que ayudó muchísimo a lo bien que fue todo el rodaje y que ha ido cantidad de veces haciéndolo. Curiosamente, no ganó el Oscar al mejor actor secundario en esta película porque probablemente se dividió el voto entre él y Leo Genn, que fue el que hizo de Petronio, que estaban nominados los dos, y ganó ese año Karl Malden por Un tranvía llamado Deseo, pero es la actuación de su vida. Luego ganaría 2 Oscars, uno por Tocapi y otro por Espartaco, también una película, un peplo, una película épica de presupuesto alto, aunque esta vez más personal porque lo hizo, como saben, Stanley Kubrick. Volvamos a los actores, al otro actor, Leo Genn. Leo Genn es un actor británico magnífico. Hay que decir que buscaron que todos los actores fueran británicos, menos Robert Taylor, menos el protagonista, porque en el mundo norteamericano se tiene que el acento inglés da cultura y da seriedad a una película, y ya que era una película de romanos, vamos a hacerlo todo con acento inglés. Todos los actores son británicos, desde Escocia a Gales, todos son británicos. Bueno, pues Leo Genn, conocido también por hacer del papel de chino en 55 días en Pekín, de ministro chino, por la aventura del Mayflower, por siempre un secundario de lujo. Aquí está en el mejor papel de su vida. Ese Petronio, que es importante en el libro, pero que aquí es fundamental, ese papel de Petronio, del árbitro de la elegancia, absolutamente ocurrente, sereno, tranquilo, contrapuesto totalmente al nerviosismo y al infantilismo de Nerón, esa madurez en las conversaciones, esa capacidad de llevar a Nerón a donde él quiere, todo eso es impresionante, y de hecho es un personaje que parece a lo largo de toda la película con una sabiduría y una tranquilidad y una elegancia, por eso era conocido el auténtico Petronio como el árbitro de la elegancia, que realmente sorprende. Leo Genn en el papel de su vida. Bien, por cierto, tenía solo 6 años más que su sobrino, que Marco Vinicio, que Robert Taylor, en la película, vamos, o sea, los dos actores, aunque en el libro pues tiene una separación de casi 20 años o más. Bien, los dos protagonistas, Robert Taylor y Deborah Kerr,
cumplen un papel que siempre ha sido, digamos, minificado frente a los papeles anteriores que han sido magnificados, ha sido minimizado, es decir, han hecho, pero realmente cumplen su función. Robert Taylor, el problema que tenía es que todo el mundo pensaba que era excesivamente guapo y además con una cara norteamericana impresionante, entonces le peinan de una manera romana, le ponen la coraza y tal. Era una persona que tenía ya 40 años, estaba un poquito mayor para el papel, pero sin embargo lo saca con cierto brío y con cierto... da la impresión, efectivamente, de que es una persona que ha vuelto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que acaba de volver de Guadalcanal o del día D, y eso le va bien al papel, porque el Marco Vinicio acaba de volver de estar 3 años con las legiones por ahí venciendo, y por lo tanto tiene ese aire un tanto arrogante, tremendamente duro, al mismo tiempo de un acierto atractivo, y eso es lo que hace que el papel quizá haya pasado más desapercibido con respecto a los otros, que son más complejos. El papel de Deborah Kerr me parece un papel complicadísimo, porque tiene que hacer de una persona absolutamente virginal, espiritual, tremendamente ingenua, que eso siempre es difícil de hacer, y junto a eso hacer que está súper enamorada de un romano que no es cristiano, y la lucha que tiene en su interior entre ese... Hay un momento en que Marco Vinicio le dice: escoge entre tu Cristo o yo, ¿no? Y ella lógicamente tiene que escoger primero a Cristo. Entonces es todo un papel complejo, difícil, hecho por una actriz que en ese momento era muy poco conocida en Estados Unidos, de hecho pronunciaban mal su nombre, su apellido, Carr en vez de Kerr, pero que sí que había tenido mucho éxito en el cine inglés. A partir de esta película se convirtió en una de las caras típicas de las películas norteamericanas de los años 50. Fue la gran protagonista de Tú y yo, junto a Cary Grant, no la primera, sino la gran versión de Tú y yo. Fue también protagonista de películas ambientadas en el mundo de aventuras, como por ejemplo Las minas del rey Salomón o El prisionero de Zenda, y siempre con ese carácter absolutamente angelical y al mismo tiempo con una cierta fuerza interior, como demuestra ya al final de sus días en Mesas separadas y otras. Por cierto, era una actriz que le encantaba España, pasó sus últimos 20-30 años de su vida entre Marbella y Suffolk, tenía una casa en Suffolk y otra en Marbella. Su marido murió en Marbella y ella murió en Suffolk, con 19 días de diferencia, pero solía hablar muy bien siempre de España y de la cocina española y sobre todo del sol de España. Bueno, pues Deborah Kerr en el papel de Ligia, un papel interesante, que ella tenía 30 años, quizá requería también una chica más jovencita, como la que han hecho ahora en la versión... Hay otras 2 versiones de Quo Vadis posteriores, una miniserie que protagoniza Kalmaria Brandauer haciendo de Nerón, y una muy buena, la película más cara polaca que se ha hecho, bastante buena, del año 2001 en Polonia, que fue la que vio Juan Pablo II. De hecho, el estreno fue entre Juan Pablo II. Ahí sí que la Ligia es una cría, como debería ser, de la edad adecuada, 17, 18 años como mucho. Bien. Los demás actores que están junto a estos grandes 4 son actores todos británicos muy buenos. Patricia Lafan en el personaje de Popea es un personaje realmente interesante, un verdadero caramelo para una actriz de su talla. Ella se hizo famosa años más tarde con A 39 pasos de Baker Street, y es una actriz de carácter espectacular. La escena esa que va con los 2 guepardos yendo hacia la gran manifestación por la llegada de Vinicio, la define como personaje, pero sobre todo todas las conversaciones impresionantes y su manera ladina de ser. Junto a ella, Ralph Truman, que hace el papel de Tigelino, es otro de los personajes malos de la película. Ralph Truman ya tenía 50 y pico años, pero le da aire a ese papel de malo, de jefe de la Guardia Pretoriana, absolutamente enfrentado a Marco Vinicio y que siempre se alía con Popea. ¿Qué decir de Finlay Currie, ¿no? Finlay Currie es el San Pedro en la película, ya tenía 73 años. Finlay Currie ha sido siempre un actor secundario de películas bíblicas. De hecho, hace de Baltasar todavía después en Ben-Hur, y hace papeles muy similares. Hace papel de senador en La caída del Imperio Romano. Es un personaje siempre con una voz tremenda, escocés de nacimiento, con una voz tremenda, que en la versión castellana pues pierde un poco, pero es un personaje interesantísimo. Felix Aylmer es un personaje más conocido todavía en el mundo inglés, porque ha hecho cantidad de teatro y cantidad de películas inglesas. Es el que hace el papel de Plaucio, el general que es el padre adoptivo de Ligia.
Siempre ha sido un personaje extraordinario. Es un hombre que estudió en Oxford, de familia acaudalada, en fin, un hombre interesante. Nora Singworth, o Swinburne, es la que hace de su mujer. Tenía 10 años menos, en la película andaba por los 50, el otro tenía 60 y pico, y es una actriz que también viene de una familia, estudió nada menos que en la Escuela Oficial de Arte Dramático de Londres, de familia muy buena también, y ha hecho grandes cantidad de papeles en Inglaterra. Distinto es Buddy Baer, porque Buddy Baer es un famoso boxeador, es el que hace el papel de Ursus, o Oso, es un boxeador profesional. De hecho, luchó por conseguir el premio mundial contra el famoso Joe Louis, y además un par de veces. Un personaje monumental, tremendamente, y muy soso interpretando, pero que le da juego en esta película y en otras. Al final de sus días se dedicó a hacer este tipo de películas. Todo lo contrario de Marina Berti, que era una actriz italiana muy buena, que ha tenido un gran recorrido, y que es la que hace del papel de la esclava española, hispana, que se enamora de Petronio, etcétera, y que es un papel muy corto, pero que Marina Berti le supo dar una cierta profundidad. Por cierto, aparece Sofía Loren en un momento, y su madre, como esclavas por ahí, en un momento de la película apenas visibles. Sobre todo la madre es más visible, ella muy poco. Bien, este es el elenco general. Hay tal cantidad de personajes que nos dejamos un montón: el que hace de San Pablo, el que hace del compañero de Marco Vinicio, pero bueno, es todo el mundo de los actores, es un mundo, todos ellos muy interesantes, pero que nos llevaría demasiado tiempo. Visto todo esto, sería interesante resaltar que en esta película, que es una película de estudio, una película que se ha invertido un montón de dinero, 7 millones de dólares, aunque luego se conseguiría muchísimo más, solo en Estados Unidos ya se llegó a los 10 y luego por ahí fuera se consiguió muchísimo más, en España también. Hay que hablar de toda la dirección artística. La dirección artística, aunque la llevó Cedric Gibbons, el célebre director artístico de todo el mundo de Hollywood, de la Metro, realmente el que hizo todos los decorados es Peter Ellenshaw, que por cierto se trabajó impresionantemente bien, porque aunque hay 35.000 extras y todos ellos vestidos de romano, eran pocos para el circo, por ejemplo. Entonces lo que hace es hacer el circo entero, pero solo el primer, bueno, se le llamamos circo, pero realmente las muertes de los cristianos eran en el anfiteatro. Esto es un apunte histórico para que no se confunda la palabra circo, que es donde corrían las cuadrigas. Bien, el caso es que el anfiteatro que organiza es casi 10.000 personas, están metidas en la primera línea, digamos, pero tiene otros dos cuerpos, y esos dos cuerpos los hace. Estamos en una época que es anterior a todos los efectos especiales, nada que ver con lo que será después Gladiator o los 300, que es puro efecto especial, y en ese momento se le ocurre una idea, que es pintar en cristal a todos los demás, hacerlos en cristal y pasar por detrás, precisamente porque es cristal y están pintados, una serie de dibujos que hacen que parece que la gente se mueva. Si se ve la escena es increíble porque parece gente de verdad. Lo mismo ocurre con casi todos. La famosa entrada de Marco Vinicio está construida prácticamente hasta unos 5 metros, pero todo lo que queda hasta el final está pintado en Londres, lo hicieron en Inglaterra, y es un trabajo descomunal, pero descomunal. Peter Ellenshaw, que luego ganó el Oscar más tarde por otras películas, siempre recordó a Quo Vadis como la gran película, el gran coste que le llevó y la gran imaginación que tuvo que desarrollar. Y Herschel McCoy, el autor del vestuario, se pasó, pero meses y meses estudiando cómo era el vestuario romano, haciendo el vestuario para los 35.000 extras que aparecen ahí. La música es espectacular también, de Miklos Rozsa, que había ganado ya 2 Oscars y luego ganará otro por Ben-Hur. Se especializó a partir de Quo Vadis en estas bandas sonoras espectaculares, pero el hombre, como era musicólogo, no solo era compositor, era licenciado en musicología, era un historiador de la música. Estuvo buscando, por ejemplo, intentando encontrar los toques de trompeta. A él le parecía que las trompetas eran importantísimas, o todo el metal en general. Llamarle trompeta es un poco antihistórico, pero bueno, todo el metal, las cornetas, etcétera, del mundo romano. Y bueno, se inspiró en algunas melodías que creía que eran antiguas, porque lógicamente no tenemos nada del mundo romano, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesantísimo, ¿no? La película se convirtió en un auténtico mastodonte.
se había gastado mucho dinero, se había pasado muchos meses de rodaje en Roma. He dicho que los cines en el estudio Cinecittà. Cinecittà había sido creada por Mussolini, era una ciudad del cine, pero durante la guerra habían sido unos barracones alemanes y justo cuando termina la guerra era prácticamente un lugar donde vivía gente que lo había pasado muy mal durante la guerra, gente pobre que no tenía sitio para vivir o las bombas habían destruido, y hubo que acondicionarlo en los años 48-49 justo para el rodaje de Quo Vadis, que se convirtió en la primera gran producción hecha, y no solamente la primera gran producción hecha en Cinecittà, sino la primera gran producción, como he dicho antes, de Hollywood fuera de Hollywood, y no digamos nada sobre los romanos. Bien, fue tal el éxito del rodaje que el nuevo gran jefe de la Metro, Dore Scherer, se dedicó a enviar a todos los cines una especie de preámbulo en el que hablaba él directamente diciendo que era la mejor película que se había hecho nunca, ¿no? De tal manera que la película fue poco a poco, se hizo un programa como este, espectacular para todos los cines, se llevó haciendo un ritmo, porque primero se estrenaba en una ciudad, luego en otra, para que así fuera un acontecimiento en cada sitio, y al final, curiosamente, todos los peplums o todas estas películas tan grandes de épicas suelen tener mucho público y muy malas críticas, pues Quo Vadis tuvo muy buenas críticas y no tanto público como el que se pensó, como el que luego tendría Ben-Hur. Las críticas buenas fueron incluso del New York Times, periódico que habitualmente zumbaba todo este tipo de películas, pero cayó rendido ante ese ambiente romano también reconstruido y sobre todo ante las actuaciones que he relatado antes. Con lo cual la película se convirtió en un símbolo durante todo el 50 y parte de los 60. Con la caída del cine espectacular, la llegada del nuevo cine, de la Nouvelle Vague, de los nuevos movimientos desde Easy Rider en Estados Unidos, Quo Vadis pasó desapercibida. Aquí en España se solía poner siempre en Semana Santa, en sitios así, y la podíamos volver a ver. La crítica empezó a hablar mal de ella, etcétera, 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 hasta que con la vuelta de Gladiator, me gusta decirlo así en latín, no en inglés, Gladiator, y algunas otras películas, hasta 300, ha vuelto otra vez el cine romano, también con muchas series televisivas. Es curioso porque Quo Vadis se hizo para apartar la gente de la televisión que vaya al cine en Technicolor, ya que la televisión entonces estaba en blanco y negro, y ahora la televisión ha hecho estas mismas películas como series, miniseries, para atraer gente precisamente a que se quede en casa. Al final, realmente, como decía Cecil B. DeMille, el célebre autor de los 10 mandamientos y el gran director de cine épico, decía, mira, el mundo bíblico tiene siempre éxito y el mundo romano también, porque no vas a despreciar 2000 años de propaganda. Bueno, pues son 2000 años de propaganda, son muchos años de propaganda. En cuanto a las mejores escenas, ya he citado antes que las que más me gustan son las de Nerón, pero también es verdad que la reconstrucción romana espectacular es muy intensa y muy interesante. La entrada que hace Marco Vinicio y esa salida de toda la corte al Palatino y tal, pues es espectacular. Hay que decir que es totalmente contrahistórica, porque no es la vía sacra por donde se entraba, no están vestidos como deberían estar vestidos los que llegan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que queda un ambiente del mundo de romanos, que es el que a mí me enamoró de pequeño, porque la vi muy pequeño, y que hizo precisamente que me enamorara de la historia antigua. Y a mí muchísima gente que le ha ocurrido lo mismo. Y por lo tanto, si le preguntas a gente ¿cuál es la película de romanos que más le gusta a muchos amantes del género? Te dirán que esta, que Quo Vadis, curiosamente por encima de otros peplums que han sido más famosos o más intensos. Tiene algunas imágenes que me parecen maravillosas, pese a que Melville Leroy lo que hace es hacer todo eficaz de tal manera que todo sea más o menos igual. A mí me parece maravillosa la escena o solamente el plano en el que desde arriba la cámara coge a Deborah Kerr rezándole a un crucifijo que está casi a la altura de la cámara con un contraluz precioso. O esas cosas tan curiosas que tiene, por ejemplo, la última cena cuando la relata San Pedro, aparece como si fuera la última cena de Leonardo da Vinci, igual, con los personajes puestos en el mismo sitio y todo exactamente igual. Son planos curiosos, ¿no? Y a mí, si hay una escena que realmente me impresionó y que conecto con lo último de lo que voy a hablar, es la escena de la salida de los mártires, de los primeros cristianos, cómo van saliendo a la arena y cómo se ponen a cantar y hay una imagen preciosa de cómo se levanta la rejilla. Estamos desde el punto de vista de los leones y los leones salen. Por cierto que hubo problemas para que los leones salieran porque hacía un calor tan brutal en Roma
que la arena estaba tan caliente que hubo que poner cosas para que el león porque no querían salir por la cana. Ya se sabe que el león es muy perezoso y encima si aquello está caliente ni te cuento. La escena del toro también tuvo problemas y en la novela Ligia es puesta encima del toro, pero claro, Débora Kerr no se iba a poner encima de un toro bravo español y por lo tanto pues luego el torillo se hizo más pequeño también, en fin. Hay un momento que queda un poco ridículo ante Ursus, un toro más pequeño le coge por la cabeza y todo eso. Iba con la escena que me encanta, que es eso, que se pongan a cantar, que los que luego salen también se pongan a cantar y Nerón se ponga nerviosísimo y dice, pero cantan, ¿no? Bien, pues esa escena me dejó grabado porque, y con esto quería terminar, la película es un gran canto al cristianismo. Es que es espectacular. O sea, es difícil ver una película en la que se recoja también todos los primeros cristianos, que se recoja también los papeles de San Pedro y San Pablo, que se recoja ese ambiente de la Roma antigua, de los que empezaron a convertirse, de ese impacto brutal que fue la primera religión moral y la primera religión que indicaba que tenías que tener una vida interior profunda, de tal manera que todas las religiones hasta ese momento eran aceptadas por Roma sin ningún problema, el culto de Isis o lo que fuera, porque propiamente no había cuestión moral ni cuestión interior. El tema de que sea lo mismo, o sea, no sea lo mismo, pero que sea también pecado pensar en matar y no solamente matar, o etcétera, o sea, que el mundo interior se meta en eso, que haya que ser bueno con tus enemigos, que haya, bueno, todo eso es y está muy bien reflejado en la película. De alguna manera se ve ese ambiente de las catacumbas, aunque también tampoco las catacumbas eran un lugar solo de entierro, no de reunión, en fin. Si nos ponemos en plan histórico, que ha sido siempre las críticas más típicas para esta película, hay que decir que en general salva con nota la cosa. Lo que pasa es que efectivamente, o sea, se puede decir que Nerón, ahora estamos en un revisionismo total, que Nerón quizá no provocó el incendio de Roma. Vale, perfecto. Pero es verdad que Nerón mató a su madre Agripina, mató a Británico, que era hijo del anterior emperador Claudio, precisamente porque le podía hacer sombra, mató a su esposa, y a la última Popea, esta que se ve ahí, murió de sobreparto, pero Tácito dice que ese sobreparto se produjo, sobreparto por un aborto, ese aborto se produjo por una patada que le dio Nerón en un momento de ira, o sea que también la mismísima Popea puede haber muerto de eso. Séneca, bueno, también mató a su preceptor Burro, y los dos grandes intelectuales del mundo de ese momento, Séneca y Petronio, se tuvieron que suicidar porque si no se los cargaba también. O sea que de alguna, por cierto, históricamente lo que menos aparece es Séneca, aparece solo como un compañero de ahí de las conversaciones, y es el que recoge la carta de Petronio, escena maravillosa, y sobre todo la carta de Petronio es genial, hasta en la carta final Petronio es impresionante, cuando le dice, ¿no?, que te acepto todo pero que no aburras a los demás, ¿no? Bien, por favor no vuelvas a cantar, ¿no? Bueno, pues todo eso, las escenas en las que canta Peter Ustinov son espectaculares, con el arpa. De hecho, esa es la imagen que se nos ha quedado de Nerón. Pese a esas críticas, digamos, que se podrían hacer al tema histórico, y yo soy historiador y respeto mucho esto, yo me quedaría como John Ford con la leyenda, ¿no? Si el western no es histórico propiamente y si es una leyenda, pues aquí nace la leyenda del mundo romano, que para los romanos para los estadounidenses tenía un tema importante, no solo histórico, sino ellos, los padres fundadores, cuando comenzaron, se fijaron mucho en la República Romana. Precisamente por eso crearon un senado, que es un nombre totalmente romano. Y cuando hicieron esta película estaban en la época contraria, la época del imperialismo, es decir, acababan de ganar la Segunda Guerra Mundial, eran los reyes del mundo y de alguna manera refleja mucho ese ambiente de... hay un momento en que Marco Vinicio le dice a su segundo, al final de la película, dice Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, ¿qué vendrá después?, ¿no? Y casi la contestación que va a decir Estados Unidos y tal, no. El otro le dice afortunadamente una nueva fe, probablemente, ¿no? Y se está refiriendo al cristianismo. Pero es muy bonito ese final, y es muy bonito el triunfo de la cruz final, y el plano final con el báculo, donde lo deja San Pedro en el Quo Vadis, ese báculo floreciendo. Porque ahí empieza toda la historia de esta película, con la novela, Quo Vadis, empezaba con la iglesia en la que está en ese sitio, y termino con ella.
la película termina con el báculo, las típicas músicas celestiales, y una imagen que se acerca al báculo florecido en el sitio donde lo dejó San Pedro para volver a Roma y morir por primera vez con los cristianos. Para morir por primera vez en una persecución. Solamente se puede morir una vez cada uno. Sobre esto también es interesante que en el siglo XIX se hicieron dos novelas que marcaron, tanto Quo Vadis como Fabiola, marcarían el futuro de todas las interpretaciones sobre los primeros cristianos y las persecuciones. Fabiola, que es de la última persecución de la de Diocleciano, es obra del cardenal Weissman, un personaje interesantísimo, nació en Sevilla porque sus padres estaban exiliados y fue el primer cardenal, el primer arzobispo de la Iglesia restaurada en Inglaterra, un hombre de un tacto espectacular que llegó en su primera visita a Inglaterra en el año 35, que da unas conferencias allí, Newman y Manning se convierten en buena medida al escucharle, los que luego serán los grandes cardenales Newman y Manning. Toda esta historia de los primeros cristianos es apasionante y de alguna manera tiene que ver con toda esa historia del amor que se tiene tanto en España como en otros sitios por las películas de romanos. Y esta, para mis padres, para muchísima gente, fue un impacto tal que todavía hoy es la película de romanos por antonomasia y la película de los primeros cristianos por antonomasia.